bienvenidos a nuestra parroquia de la Santa Cruz, aquí en la iglesia de Santa Teresa de Ávila. El día de hoy estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario y las lecturas se encuentran a partir de la página número 54 de los misalitos que ya cada uno de nosotros tenemos, a partir de la página número 54. La educación católica es clave para transmitir nuestra fe, nuestras creencias y tradiciones a las siguientes generaciones, así como para enseñarles a contribuir a la sociedad. En nuestra celebración de hoy, recordemos a todas aquellas personas que nos han enseñado, nuestros padres, maestros, sacerdotes u otros miembros de nuestra familia. Demos gracias a Dios por el mundo que otros han abierto para nosotros. Por favor, bajarle el volumen a su teléfono celular o apagarlo y ponerse de pie para recibir a nuestro sacerdote, a Padre Armando. Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, hermanas, celebramos esta Santa Misa en acción de gracias por los 25 años de matrimonio de Aida y Marino Santomo. Felicidades. También pedimos a Dios que siga bendiciendo a Jessica Salas en su cumpleaños, para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios. Reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el Hijo eterno del Padre, Señor, ten piedad. Tú que nos has mostrado el camino del arrepentimiento, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino hacia la vida eterna, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios en la tierra.
Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha bendecido con muchos líderes que le han llevado a las gentes la palabra de Dios. Moisés le prometió al pueblo escogido que Dios haría surgir en medio de ellos un profeta que les comunicaría la palabra de Dios, aplicarle a los paganos de todo el mundo entonces conocido. Jesús habló con el poder para expulsar los espíritus inmundos y dejando estupefactos a todos los de la sinagoga. Escuchemos atentamente la palabra de Dios viva, que hoy nos habla aquí en nuestra celebración. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como en el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle.
En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo esto para bien de todos ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Que caminaba en tinieblas, vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor.
en las cosas de Dios siempre somos estudiantes, siempre estamos aprendiendo. El comentario del inicio de la misa nos anticipaba, empieza en esta semana la clase nuevamente, la enseñanza en las escuelas católicas. Algunos de nosotros, por medio del entrenamiento o alguna vocación que tenemos, realizamos la misión de enseñar. Por ejemplo, el sacerdote enseña aquí, la persona consagrada debe enseñar desde el púlpito. Algunos como catequistas enseñan religión, algunos profesores enseñan teología, y hay unos que por naturaleza su vocación pues debemos enseñar, pero siempre debemos de permanecer como estudiantes, como discípulos en nuestra área donde nos desarrollamos. En aquel lugar donde nos desarrollamos, el sacerdote, el consagrado, debe de saber que sigue siendo un discípulo y que así como enseña, también él debe estar siempre aprendiendo. Jesús dice en el Evangelio según San Mateo: ustedes no deben ser llamados maestros porque solamente tienen un maestro y todos ustedes son los alumnos. A nadie llamen padre sobre la tierra porque solamente tienen un Padre que está en el cielo. Tampoco ustedes deben de ser llamados guías porque solamente hay un guía que es el Señor. De acuerdo a la traducción de la Biblia, esta enseñanza habla mucho de este poder aprender. ¿De quién podemos aprender? Esta enseñanza está dirigida a todos los cristianos, pero es difícil enseñarle a alguien que ya lo sabe todo, alguno que instruye. Es difícil enseñarle a un padre, a un sacerdote, porque suponemos como cierto todo lo que diga. Es difícil más todavía enseñarle a un obispo o a un cardenal. ¿Quién se va a atrever? ¿Quién se va a atrever a rebatir alguna doctrina de un obispo o cardenal, de un sacerdote? Por eso es un deber moral de la persona consagrada estar continuamente también sentado aprendiendo de la doctrina de la Iglesia. En el discipulado, la palabra aprender significa parte del mismo seguimiento de Jesús. La vocación que hemos escuchado las 2 semanas pasadas acerca de los primeros discípulos supone también un camino de aprendizaje. Decir que especialmente es un poco humillante para los que estudian mucha Biblia o para los que estudian muchos asuntos de religión, decir que Jesús no escogió entre sus apóstoles a estudiantes de la ley judía, no escogió entre sus apóstoles a aquellos expertos de la ley, a aquellos escribas de los que habla el Evangelio el día de hoy. Es mucho decir. Jesús no escoge a aquellos que sabían de la ley judía, de las costumbres judías, sino que escoge a unos pescadores, según hemos visto la semana pasada. Escoge a unos pescadores. ¿Y cómo unos pescadores podrían haber sido maestros en asuntos de Biblia y de ley judía? ¿O qué podían ellos haber sabido que los escribas y los fariseos no supieran? ¿Por qué es diferente el modo de escoger de Jesús? Porque los maestros y los escribas en realidad pensaban que lo sabían todo y no tenían tiempo siquiera para sentarse a meditar que ellos eran los primeros necesitados
de escuchar y de aprender. Y podemos estar en esa misma situación el día de hoy, muchos sacerdotes, muchos obispos, muchos catequistas, en la situación de que yo enseño, pero yo no me puedo sentar a los pies del maestro a aprender la verdadera doctrina. ¿Qué podrían haber sabido los pescadores o qué podrían haber encontrado diferente de aquellos? Pues lo que ellos encontraron, lo que ellos supieron fue descubrir la verdadera presencia de Dios. Aquellos pescadores que no tenían escuela conocieron a Jesús porque estuvieron tratándolo, gastaron tiempo con Jesús y poco a poco fueron aprendiendo lo que Jesús quería y lo que Jesús no quería. Por eso era muy importante para ellos conservarse en un camino honesto de estar continuamente abiertos a aprender de parte de Jesús. Esta palabra de Dios que era un cambio en su vida, una transformación progresiva en sus vidas. Este fue el encuentro con la verdad que condujo a los estudiantes, a aquellos discípulos y a aquellas multitudes que seguían a Jesús. Los condujo tras el Maestro a través de Galilea, a través de Judea y en todas las partes donde después se empezaría a difundir el mensaje del Evangelio en torno a la figura de Jesús, que proclamaba el reino de Dios y deshacía las cadenas férreas de algunas costumbres inútiles que habían enganchado, que habían enajenado a los que querían seguir a Dios libremente. Y así aquellos atrapados en esas costumbres inútiles preferían cumplir una religión externa, una religión de simplemente actos sin un significado. Y Jesús da otro giro cuando habla en sus controversias del sábado, cómo guardar el sábado, habla en sus controversias de cómo recibir a los pecadores, habla en sus controversias de los ritos de purificación que la gente religiosa, los expertos religiosos, tenían puntualmente memorizado, pero habían perdido el contacto del corazón con Dios. Tal vez los que se decían expertos simplemente se sentaban a esperar de acuerdo a las tradiciones, a los ritos litúrgicos, para poder hablar. Y tal vez estos expertos, tal vez estos escribas, en este episodio del día de hoy no se encontraban ahí escuchando a Jesús, puesto que ¿qué iban a estar ellos escuchando a alguien que era inferior a ellos en escrituras o en conocimiento de Dios? El día sábado Jesús entra en la sinagoga y enseñaba. La gente se quedaba admirada de su enseñanza porque les enseñaba como alguien que tenía autoridad y no como los escribas. El acto que Jesús realiza en la sinagoga de Cafarnaúm, la sanación de liberar a aquel hombre de un espíritu impuro, un espíritu inmundo, es la demostración de poder aterrizar aquella enseñanza con autoridad. Enseña tanto con autoridad que es capaz de expulsar demonios. Qué hermoso sería que nuestras predicaciones pudieran hacer tal cosa. En la sinagoga había un hombre con un espíritu impuro que gritaba: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús sanó a aquel hombre del espíritu inmundo y la gente quedó
asombrada, quedó admirada, platicando esta acción de Jesús y platicándola como una enseñanza. Ellos se decían el uno al otro: ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. La presencia de Dios es la que nos concede poder aprender como verdaderos discípulos. Es necesario, sin duda alguna, tener buenos maestros que nos vayan conduciendo. Estos maestros, pues desde luego incluyen asuntos de fe, asuntos de doctrina cristiana, pero también nosotros hemos de tener un sentido de fe que nos ayude a discernir si los maestros verdaderamente están tomando esta doctrina de las fuentes legítimas que la Iglesia enseña y que ha enseñado desde el principio de su fundación. Estas fuentes son la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, que significa la enseñanza de los obispos que están en comunión con el Papa como sucesor de Pedro. De tal manera que si falta una de estas condiciones, hay que dudar de la enseñanza, hay que dudar de la autoridad de aquella enseñanza. Si no está basada en Sagrada Escritura, en tradición y en magisterio. En el último de los casos, recordar que todos seguimos siendo estudiantes delante de Dios, que hay un solo Maestro cuya autoridad nos lleva a nosotros a la salvación y a la alegría. Nos conduce por medio de su suave autoridad, su dulce autoridad, a la salvación y a la alegría. Y nos produce placer porque nos damos cuenta que estamos haciendo lo que debemos hacer y que estamos en el lugar donde debemos estar. No andamos buscando en otras fuentes, no andamos perdidos, dejándonos llevar por novedades que podemos encontrar en sitios, nuevas profecías, nuevos anuncios, extraños anuncios. No hacer caso de esto, sino confrontarlo con la doctrina de la Iglesia, nos llenará a nosotros de gran seguridad y firmeza en el seguimiento de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, nacido de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por nuestra causa fue y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó
Contamos siempre con la compasión del Señor y con su amor infinito para confiar en que las súplicas que hoy presentamos serán atendidas. Respondamos: escucha, Señor, y ten piedad. Escucha, Señor, y ten piedad. Por la Iglesia, para que nuestras palabras y obras demuestren lo que creemos, reflejado en nuestro modo de vivir, a fin de que podamos así dar testimonio del poder salvífico de Dios, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que ejercen cargos de autoridad, para que desempeñen con justicia a todos los oprimidos y ofrezcan la paz a los que viven bajo el temor, roguemos al Señor. Escucha, Señor. Por los maestros, administradores y el personal de las escuelas católicas, para que vean en cada estudiante un hijo o una hija de Dios y reciban la bendición a sus esfuerzos de formar a cada estudiante de manera que pueda poner en práctica los valores de nuestra fe, roguemos al Señor. Escucha, Señor. Por las personas que sufren de enfermedades mentales o aflicciones psicológicas, para que reciban el cuidado que requieren, la cura que buscan y la ayuda de sus respectivas comunidades, roguemos al Señor. Escucha, Señor, y ten piedad. Por nuestra comunidad parroquial, para que nuestro corazón se haga fértil, a fin de que la palabra de Dios que escuchamos germine y dé frutos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, y ten piedad. Por Aida y Marino Santomo en su 25º aniversario, para que el Señor les conceda renovar este sacramento, crecer siempre juntos en la fe que aquel día profesaron, oremos al Señor. Por todos los que cumplen años, en especial por Jessica Salas, para que con este agradecimiento también reciban la bendición del Señor, oremos al Señor. Dios misericordioso, confiamos en la generosidad de tu gran misericordia, pues sabemos que la necesitamos siempre que te pedimos perdón. Atiende bondadosamente nuestras súplicas y concédenos lo que pedimos conforme a tu santa voluntad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse.
Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cristo,
dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Denis Sullivan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Piedad.
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que me salves, pero no por la de nuestra casa.
El próximo martes se celebra el Día de la Presentación del Señor, conocido como el Día de la Candelaria, debido a las luces encendidas que llevaban en esta procesión, que les llamaban candelas. En este 2 de febrero, el día martes, la presentación del Señor, se acostumbra a bendecir estas imágenes como las que han traído hoy. Tenemos 2 misas, una a las 5 de la tarde, la otra a las 7 de la tarde. Me parece que ya el cupo está lleno, según he escuchado. De cualquier manera, el día de hoy bendecimos estas imágenes y bueno, pues les pedimos se unan en oración. Los que no hayan alcanzado cupo en la misa se unan en oración con nosotros. Voy a pronunciar la oración de bendición sobre las imágenes que el día de hoy ustedes han traído. Dios nuestro, fuente y origen de toda luz, que manifiestas a tus hijos la luz destinada a iluminar a todas las naciones, te pedimos humildemente que te dignes bendecir estas imágenes que traemos y estas velas que tu pueblo congregado lleva para unirse en la alabanza por tu nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. De fiesta en fiesta, el día 3 de marzo se celebra a San Blas, obispo y mártir, que por tradición de la Iglesia es el patrono de los que están enfermos de la garganta, el milagroso para los males de la garganta. Les voy a dar también la bendición que normalmente se usa individualmente sobre la garganta de cada uno. Por la situación que estamos viviendo, no podemos dar esta bendición individualmente. Voy a pronunciar la bendición de manera general. Les pido se pongan de pie y pongan su mano derecha sobre su pecho para recibir esta bendición. Hagan suyas las palabras de la bendición. Por intercesión de San Blas, obispo y mártir, que Dios te libre de todo mal en la garganta y de cualquier otra enfermedad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance también siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Vayamos en paz, nuestra Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios.